Bueno, pues estamos con Jesús Bartolomé y Belén García, ambas pues son miembros del grupo de ecologistas en Acción Sierra, que lleva muy poquito tiempo, ¿no? Realmente menos de un año, ¿no? Lleváis, ¿no? Aquí en la Sierra como ecologistas en Acción Sierra, digo, porque ecologistas en Acción evidentemente lleva muchísimo tiempo, ¿no? Yo la verdad es que os conozco de la rueda de prensa que convocasteis cuando en febrero, ¿no? Que estuvo Nines y estuvo Jorge Ritman y bueno, pues hablabais de que era la número 17 dentro de la Federación de la Comunidad de Madrid y vuestro ámbito decíais que era la Sierra Oeste, la Sierra de Guadarrama, que estamos además en un entorno privilegiado aquí en Manzanares, y Sierra Norte, ¿no? En la vertiente madrileña. ¿Cómo surge la idea de crear este grupo en este momento? Bueno, pues la idea surge porque nos juntamos aquí una serie de personas que ya militábamos en Ecologistas en Acción. Había gente que ya estaba viviendo, ¿no? En la sierra, en distintos pueblos, pues desde Manzanares el Real, pues Miraflores, Cercedilla, otros, y otra gente que vinimos recientemente a la sierra. Y bueno, pues decidimos montar aquí pues un grupo dentro de la Federación de Madrid. Hay que tener en cuenta que Ecologistas en Acción es una confederación estatal, ¿no? Que trabaja en todo el territorio del Estado español y bueno, pues dentro de esa confederación existen federaciones regionales. Las federaciones regionales a su vez engloban grupos locales. Entonces, bueno, con esta estructura, ¿no? Confederal que tenemos, pues decidimos crear un grupo local porque en la zona de la sierra pues hay problemas comunes, desde pues las urbanizaciones por segundas residencias, ¿no? Por ejemplo, que tenemos, hasta bueno, pues también tenemos pues problemas como puede ser también que compartimos espacios naturales protegidos comunes, como el recién proclamado, ¿no? Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que nos unen, entonces es mucho más fácil, ¿no? Trabajar en común, y teniendo en cuenta que, ¿no? Un tejido social pues no es tan denso en cada pueblo, pues bueno, pues uniéndonos entre distintos pueblos pues es más fácil, ¿no? Pues llegar adelante, ¿no? Una labor como la que realiza Ecologistas en Acción, ¿no? Pero bueno, pues ese fue un poco el origen, ¿no? de este grupo, que bueno, sí que la presentación fue en febrero, pero ya desde el año pasado veníamos empezando a hacer algunas actividades, a tener asambleas, ¿no? Para preconstituyentes, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y todo el tema legal que es lento y ahora aún más con esto del COVID, que bueno, estamos en estos trámites, pero bueno, que ya estamos constituidos, ¿no? como grupo. Y bueno, pues hemos hecho actividades desde pues algunas marchas, con las movilizaciones climáticas del año pasado estuvimos también bastante activos, que convocamos pues por ejemplo una manifestación en septiembre, ¿no? En Collado Villalba, que yo creo que es la primera por el clima en Collado Villalba, y bueno, pues actividades también como charlas sobre residuos que se hicieron, y bueno, sí que la presentación oficial ya fue en febrero. La verdad es que este entorno y este paraje que nos rodea es muy necesario, ¿no? Que haya grupos ecologistas que defiendan los intereses de todas las especies que convivimos, incluido a nosotros, ¿no? ¿Qué retos os propusisteis en el momento de la creación de Ecologistas de Acción Sierra? Bueno, yo creo que tenemos eso, como decía Jesús, problemas comunes. En este momento no está siendo muy agresivo, pero fue en el pasado, antes de la crisis del 2008, la expansión urbanística. Nos hemos multiplicado todos los pueblos. Tenemos también una falta de concienciación sobre problemas ambientales por parte de los habitantes y los propios ayuntamientos. Tenemos los espacios protegidos, como dice Jesús, que tenemos que proteger. Y tenemos un problema que es la masificación turística. O sea, nos hemos también multiplicado más que los habitantes, yo creo, en los pueblos. Para que te hagas una idea, para que nos hagamos una idea, cuando se hizo el parque regional, cuando se hizo el PRUC del parque regional, visitaban La Pedriza, hablando aquí de La Pedriza donde estamos, unas 200.000 personas al año, y ahora hay cálculos de que superan los 2 millones de visitantes, ¿no? Y no se ha hecho nada.
De hecho, ni siquiera en el PRU del Parque Nacional se ha contemplado hacer estudios de capacidad de acogida, de capacidad de carga del territorio, como sí se hizo para el parque regional, con lo cual no hemos avanzado, hemos retrocedido, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que mantenernos en los límites de la relación, ¿no? No solo de los visitantes, sino también de los ciudadanos, que nos hemos multiplicado mucho con nuestros espacios naturales, que en el fondo es lo que atrae a la gente a venir aquí, ¿no? Y estos problemas, pues, y más que van surgiendo, residuos, ahora estamos con el tema de residuos, toda esta zona dependemos de Colmenar Viejo, ahora se está ampliando el cuarto vaso y quinto, y bueno, tenemos el cambio climático que ha comentado Jesús, también el taller que organizamos en febrero y que queremos seguir organizando en nuevas convocatorias, los retos que tienen que afrontar los ayuntamientos para luchar contra el cambio climático, y tenemos la labor más difícil y más importante, la concienciación ciudadana y de las administraciones. Habéis hablado del taller precisamente de febrero. Ahí se abordaron pues una serie de temas. Habéis dicho que vais a hacer más, pero sí que concretando, aunque ya habéis hecho pues una presentación global de cuáles son vuestros retos y cuál es vuestra actividad, que es mucha y muy variada, por desgracia, pues ¿qué conclusiones trajeron de ese taller? ¿Qué iniciativas habéis puesto en marcha? ¿Qué pretendéis hacer en los próximos meses? Teniendo en cuenta que, claro, con la COVID se paró todo, ¿no? Un poco los planes que supongo que tendríais. Bueno, sí, la verdad es que salimos bastante satisfechos del primer taller que realizamos, porque bueno, participaron unas 50 personas. Estaba lleno, vamos. De 20 pueblos distintos, o sea que bueno, pues la verdad que no nos esperábamos quizá tanto, y bueno, fue un taller muy interesante en el que trabajamos sobre todo aspectos de energía, ordenación del territorio, residuos, también transporte, que son bueno algunos de los aspectos clave para afrontar, ¿no?, la crisis climática que estamos viviendo. Y bueno, en estos talleres intentamos trabajar, pues por una parte, medidas que pueden tomar los propios ciudadanos, un poco, ¿no?, desde el voluntarismo por una parte, pero bueno, también desde la participación, ¿no?, activa de la ciudadanía consciente, y por otra parte también las administraciones, que desde luego tienen una responsabilidad ineludible, tanto la municipal, que el trabajo del grupo local pues es lo más importante seguramente, pero claro, bueno, también muchas de estas problemáticas exceden el ámbito municipal, y bueno, pues tratamos de algunas medidas que deberían de ser de forma autonómica o estatal. Las conclusiones del primer taller las publicamos en las redes sociales, en la página web de Ecologistas en Acción, están subidas. Bueno, tampoco voy a repasarlas ahora todas porque quizás sería demasiado extenso, pero bueno, pues van en la medida, por ejemplo, en cuanto a residuos, de potenciar la recogida de residuos orgánicos, el compostaje, tanto comunitario como bueno a nivel municipal, depende también del tamaño de los pueblos, la recogida puerta a puerta, en los transportes, pues lógicamente fomentar el transporte colectivo, el busbao en la Nacional 1, en la carretera de Colmenar, ¿no?, que todavía no existen en estas carreteras, o el tren a Soto del Real, una promesa, bueno, que ahí sigue, y bueno, pues también en energía, lógicamente, potenciar las renovables, el autoconsumo, la eficiencia, porque claro, muchos de estos problemas también pues se pueden adoptar, ¿no?, medidas que son tipo parche, pero bueno, también hay que ver de raíz, ¿no?, cómo solucionarlas, y bueno, pues en ese sentido pues también es muy importante tema en energía, pues limitar, ¿no?, el uso energético, porque claro, si seguimos creciendo, pero con renovables, bueno, además de que es imposible para todo el planeta, pues bueno, pues no va a solucionar el problema. Y bueno, pues también trabajamos pues el tema de ordenación del territorio, que ya comentaba Belén, ¿no?, que bueno, pues en esta zona es una problemática porque hubo clasificación de suelos urbanizables tremenda durante las últimas décadas. Y ahora quieren poner el ladrillazo. Y ahora vuelven, sí. Ahora tenemos una segunda versión, además. Entonces, una de las ideas que teníamos era
proponer desclasificación de suelos urbanizables, porque muchos de estos en realidad no se acogen a previsiones de crecimiento real de la población, están totalmente, ¿no?, sobrevalorados y bueno, pues esa era una también de las medidas a trabajar. Y también algo muy importante en la ordenación del territorio es fomentar la proximidad, ¿no? Porque claro, pues en muchos de estos pueblos pues se vive aquí pero no se trabaja aquí y no se consume aquí, y eso es totalmente insostenible, ¿no?, para el planeta. Son gastos, ¿no?, de energía, de materiales enormes. Entonces bueno, pues todo eso pues fueron cuestiones que debatimos y generamos propuestas, y la idea es seguir con este tipo de talleres. Habíamos propuesto uno nuevo con nuevas temáticas que también son fundamentales, y este taller, bueno, lo realizaríamos ya para octubre, el domingo 4 de octubre, lo hemos programado, esperemos que se pueda realizar. Bueno, si no siempre se quedará telemático, sí, que ya tenemos medios. Forma, lo único que, claro, la idea de nuestros talleres es que sean participativos, ¿no? Grupos de trabajo y demás. Unos métodos, ¿no?, pues más participativos, y online ese tema pues se pierde. Realmente, pues bueno, tenemos la tendencia a sustituirlo todo, ¿no?, con lo virtual y lo online, pero lo presencial muchas veces es necesario, bueno, es imprescindible. Entonces, bueno, lo queremos hacer presencial y bueno, los temas que trataríamos serían agua, biodiversidad, economía circular, participación ciudadana y vías pecuarias. Bueno, son otros ámbitos, pues algunos como la biodiversidad, ¿no?, que se ha visto en la actual crisis, que son fundamentales, ¿no? Que si nos cargamos la complejidad de los ecosistemas, bueno, pues nuestra salud va a ir en picado. De hecho, bueno, aquí el tema de las vías pecuarias, cañadas reales incluso y demás, está muy, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas rutas, muchísimas zonas, algunas mejor, otras peor, y otras incluso como en Galapagar, porque que tenemos problemas para acceder a ellas, sobre todo por el tema de la transhumancia, ¿no? Que únicamente lo abren cuando pasan por allí la transhumancia de la zona. ¿Vosotras qué consejos nos daríais para preservar nuestro ecosistema, nuestro paraje tan bonito que tenemos, ¿no? Unos consejos básicos para... Bueno, pues veníamos comentando en el coche, ¿no, Jesús? Oye, mira, yo que no me considero ecologista, aunque intento hacer las cosas que hacemos normalmente, de reciclar, de tal, pero no llego a puntos, pero a lo mejor podría hacer cosas sencillas que impactarían, por lo menos no tan negativamente en el medio ambiente como impactan, ¿no?, sin darnos muchas veces cuenta, ¿no? ¿Qué consejos les daríais? Yo creo que tenemos todavía un reto muy importante. Hay países donde la gente está muy concienciada, pero no alcanzan, porque organizar el sistema es difícil, pero en este país no estamos concienciados, nos falta una enorme labor de concienciación. Una cosa que yo resumiría, que sería muy fácil para el que está concienciado, sería: si aquello que tú haces, si multiplicas esa acción por los habitantes de tu ciudad o de tu pueblo, ¿qué impacto tendría? O sea, el hecho de tirar una basura a un sitio que no debes, de echar un pesticida a una planta, de hacer un consumo excesivo de agua, esas pequeñas acciones individuales, si esa acción, ahora que somos tantos, ¿no?, en este espacio en el que vivimos, visitado por, que es el parque, digamos, de todos los madrileños, 7 millones casi, ¿no?, aquí en este territorio, ¿qué impacto tiene lo que nosotros hacemos individualmente si lo multiplicamos por ese 1 millón o 2 millones de visitantes que vienen? O por los, por ejemplo, 9.000 de esa acción diaria, de mi día a día en mi pueblo. ¿Qué impacto tendría? Hacerse esa pregunta. O sea, a veces nos hacemos trampas en nuestro día a día, en el consumo, en cómo nos movemos. Hay cosas que podemos evitar. Y cuando somos tantos y nos estamos multiplicando tantos, y además nuestra forma de vivir tiene un impacto cada vez en espacio mayor,
por consumo de recursos, etcétera, si consideramos esa acción individual a nivel colectivo, ¿qué sucede si eso que yo estoy haciendo ahora lo multiplico? ¿Cuál es el impacto que tiene? Creo que esa consideración es importante. Con que hiciéramos solo esto cambiaría mucho las cosas. Tenemos que ser responsables a día de hoy, y yo creo que esta pandemia nos lo está poniendo en la cara de una manera a nivel sanitario, pero a todos los niveles. Si consideramos cómo esa acción individual, tenemos que salir un poco del ámbito de nuestra acción individual y pensar colectivamente nuestras acciones a todos los niveles. ¿Cambiarían tanto las cosas si eso, extrapoláramos nuestras decisiones individuales a la colectividad? Esto sería muy importante. Con eso cambiarían mucho las cosas. Lo que pasa es que fíjate que al final yo lo que te cuento un poco mi experiencia personal es un cambio de paradigma. A mí me comentaba una compañera vuestra cuando yo presumía de lo que hablábamos en el coche, de que yo reciclaba, y me planteó una pregunta que realmente yo por mí misma no me había planteado, que es, oye, ¿y tú has pensado en que en vez de reciclar puedes no estar generando ese residuo? O sea, porque a lo mejor si evitas generar ese residuo, evitas reciclar, ¿no? Claro. Y efectivamente con pequeñas cosas se van consiguiendo, ¿no? O sea, que al final tampoco hace falta ese pensamiento que tenemos siempre de, ¿no?, la vida, de ese retroceso, ¿no?, que dicen mucha gente que es contraria, ¿no?, a estas Somos cosas. muy infantiles. Sí, ¿no? Muy infantiles, porque estamos esperando que nos digan lo que tenemos que hacer. Y la responsabilidad personal es inmensa. Con nuestras decisiones podemos cambiar muchas cosas. Evidentemente, también nuestra actividad individual puede influir en decisiones administrativas y políticas. Si no vamos a seguir los caminos que nos indican. Yo tengo ese contenedor ahí que es para compostar. Luego no lo uso, ¿no? Pero por lo menos me evito todo lo que tiro ahí se queda, se pudre, pero me estoy evitando echar un montón de residuos, ¿no? Bueno, cuando pongas el huerto ahí arriba te va a venir bien, ¿no? Sí. A ver cuándo. llegará ese momento. Pero bueno, creo que sí, que es importante, o sea, y hay que ser maduros y hay que ser responsables, ¿no? Desde luego tienen que cambiar las cosas desde arriba, desde la administración. Pero podemos ayudar mucho a que la administración cambie también su paradigma mental para que las cosas cambien, desde luego. Jesús. No, bueno, pues yo creo que sí que eso es cambiar nuestro estilo de vida, y eso no es de un día para otro, es cierto, o sea, va a costar mucho. También el propio sistema crea, ¿no?, una serie de necesidades que son, si nos las planteamos en serio, como decía Belén, pues muchas de ellas son superfluas o son sustitutivas. Entonces tenemos que reflexionar un poco sobre realmente lo que necesitamos, y es lo que vemos por la publicidad al primer anuncio, ¿no? Y bueno, es cierto que nos bombardean de tal forma que de forma inconsciente pues muchas acciones las tomamos, ¿no? Pero también es cierto que hay, ¿no?, pues dependemos del mundo laboral, ¿no?, trabajo, y todo eso también nos genera, ¿no?, una serie de dependencias, de modo de vida, y no es fácil muchas veces salir de ahí, pero yo creo que eso de forma colectiva es más fácil. Por ejemplo, pues el tema del transporte, pues ir cada uno en un coche al trabajo, pues bueno, compartir sería mucho mejor. Y bueno, el transporte público está ahí y hay que reclamar que se refuerce, si no llega, ¿no?, a satisfacer las necesidades de la población. Entonces, bueno, yo creo que bueno, hay mucho por hacer, que sí que tenemos que ser muy conscientes de que los límites planetarios nos están, bueno, ya dando todos los avisos posibles y por haber, y estamos sufriendo, ¿no?, los efectos de bueno, pues esta actividad humana extractivista, ¿no?, consumista, productivista, y tenemos que cambiar el modelo, tenemos que cambiar el sistema, está claro, porque si no vamos a poder sobrevivir, por lo menos toda la población que estamos
dejamos en el planeta. Entonces, bueno, pues eso sí que es ser muy conscientes de nuestra huella, ¿no? Pues se habla de la huella ecológica, bueno, la huella ecológica que tiene muchas acciones, bueno, desde que nos levantamos. Claro, sin que esto nos vuelva también paranoicos, es decir, que contradicciones, el primero pues las tengo, ¿no? Es decir, que uno no es absolutamente, ¿no?, 100% fuera del ecosistema y 100% fuera de la sociedad, eso está claro, pero bueno, sí que podemos hacer, ¿no?, muchas cosas, pues desde intentar renunciar al coche, por ejemplo, hay pequeños gestos que ayudan mucho, intentar instalar energías renovables en nuestros hogares, bueno, hay cooperativas de consumo, cooperativas de producción energética, ¿no?, como son Energía, que trabajan estas cosas, o sea que alternativas, por suerte, se están construyendo, grupos de autoconsumo, de productos agroecológicos, hay, ¿no? Y bueno, en esta zona realmente potenciar la agroecología y los huertos urbanos, huertos comunitarios, es posible y hay un gran potencial que se podría realizar, y en cambio sustituir esos consumos, ¿no?, de productos globalizados que nos vienen pues desde pues Perú o desde donde Ecuador, desde donde sean, con todos los costes que sobre todo para el planeta. Y emisiones que implica. Claro. Supone todo ello. De hecho, los grupos de autoconsumo se están potenciando ahora mismo en la sierra, es decir, se están creando, justo en esta época, se están creando grupos de autoconsumo que se han creado a nivel global y luego están siendo ya distribuidos a nivel local, ¿no? Uh-huh. Antes de la COVID, nosotros como periodistas, sobre todo los reporteros, muchas compañeras iban a la cuenca del río Manzanares. Y la verdad es que las fotos son escalofriantes. Hemos visto hasta coches, allí coches, tirados ahí al lado del río, ¿no? Sí que bueno, la verdad es que estos vertidos incontrolados, que bueno, pues se quedan patentes cada vez que se hacen batidas de limpieza. Hace poco Anónimas estuvo haciendo una batida. ¿Pero del Guadarrama o del Manzanares? Del Guadarrama. Del Guadarrama, perdón. Ah. Claro, todos estos vertidos del río Guadarrama, que he dicho, Manzanares. Sí. Ay, disculpad, sí, del río Guadarrama, disculpad. Esas no las conocíamos. Sí, parece mentira que pasa a menos de 1 kilómetro de mi casa y me equivoco de nombre de río, perdón. Bueno, Manzanares también se llamaba Guadarrama en sus tiempos. Bueno, ¿sí? al final es de la cuenca, ¿no? No sabía. Bueno, disculpad, es el río Guadarrama, efectivamente. Bueno, como os decía, bueno, se han llegado a ver trozos de coche y coches enteros allí en fotografías de compañeras que han estado haciéndolo. Vosotras pedisteis una mesa de diálogo para buscar una solución al respecto. ¿Cómo va este asunto? Porque claro, ahora con la COVID, es que esto fue, los últimos reportajes que hicimos fueron justo antes de la COVID. Bueno, esto lo viene trabajando especialmente el Grupo de Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid, que bueno, por circunstancias personales, bueno, yo también he participado, bueno, y sigo más o menos participando, pero ya poco allí, entonces, porque afecta especialmente al tramo medio del curso del río Guadarrama, sí, en la zona sobre todo pues Navalcarnero, Móstoles, Arroyo Molinos, son los municipios más afectados, pero bueno, realmente... Bueno, te vas a la Navata y allí ya también hemos cogido un guardabarros y claro, hemos cogido cosas que... Realmente el río Guadarrama, bueno, tiene daños desde casi, pues eso, desde Guadarrama y pasando por Collao Villalba, ya tiene, ¿no?, problemas, pero bueno, ahí es donde ha habido una gran cantidad de vertidos. Está asociado estos vertidos a poblados incontrolados que crecieron a orillas del río, pero bueno, no solo... Y también es una de las cosas que, bueno, pues hemos venido denunciando de forma constante, porque esto no es del día pasado, nos estamos hablando ya de décadas de dejadez con este problema. Y bueno, otro de los problemas son los vertidos de aguas sin depurar, o sea, Villaviciosa de Odón, la urbanización del Bosque echa aguas sin depurar allí, o sea que el problema es más allá de lo que es visible, que son claramente esos frigoríficos, coches que vemos allí,
allí, que es realmente, claro, impactante, y sobre todo dentro de un espacio natural protegido, porque hay que recordar que el Parque Regional del Curso Medio Río Guadarrama se supone, digo se supone porque parece que no tiene mucho efecto, ¿no?, que es un espacio natural protegido. Entonces sí que conseguimos un impacto mediático bastante importante esta vez, y eso lógicamente movió a las administraciones un poquito. Han aprobado el 7 de julio un plan de choque precisamente para hacer frente a esta situación. Se reunió el Ministerio de Transición Ecológica, la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo, es decir, bueno, organismos competentes, pero sí que echamos en falta algo que reclamábamos, la participación, ¿no?, de los colectivos sociales, de los colectivos ambientalistas, ecologistas. Bueno, a nosotros desde luego no nos han convocado a esta mesa de soluciones, y de nuevo ese plan de choque se propone limpiar. Y el problema es que tú puedes limpiar, como ya se ha limpiado miles de veces, pero la suciedad va a volver allí porque no se ataja los problemas de raíz, como es ese poblado que debería ser desalojado y realojada la población que vive en el mismo de una forma digna. También tenemos, ¿no?, que se debería hacer frente a los vertidos de aguas que hemos comentado, ¿no?, sin depurar, y bueno, pues no se tienen en cuenta cuestiones como los agentes forestales. Tampoco se han tenido en cuenta que son terrenos de vías pecuarias, y el área de vías pecuarias no fue invitada a este plan de choque. Es decir, que bueno, pues faltan muchos flecos realmente. Tampoco se habla qué se hace con los vertidos. Sí, se recogen los vertidos, ¿y qué hacen con ellos? Pues la otra vez pues los tiraron directamente al vertedero. Quiero decir que pues, y esto tiene pinta de que igual. Claro, que este tipo de medidas tienen que coger todos los flecos, y pues yo creo que, o sea, la participación ciudadana es fundamental ahí. También algo que hemos denunciado es que se propone rastrear de nuevo los puntos de vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero este es un trabajo que ya ha hecho el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama, es decir, es dilatar tiempos, replicar información, despilfarrar recursos, algo muy propio de las administraciones entre sí, pero hay que ser más eficientes y ir a la raíz de los problemas, y bueno, pues parece que de nuevo se va a quedar en una limpieza que sí es necesaria, lógicamente, pero una limpieza puntual no resuelve el problema del río Guadarrama, y va a seguir, bueno, pues tristemente, seguramente, si no se hace otro tipo de medidas, pues en unos meses volveremos a tener que denunciar situaciones similares. Y bueno, es también indignante, que es algo que planteamos, que el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama todavía no tiene ni plan, ¿no?, de uso y gestión, vamos. O sea, el PRUG está todavía sin aprobar y lleva años el parque declarado. Hay una serie de cuestiones que deberían de realizarse previamente a este plan de choque, que debería ser de raíz, no solo para limpiar. O yo creo que, bueno, más que nada para, bueno, ante la presión en los medios, que ha salido en Televisión Española, bueno, en todas las grandes, ¿no?, cadenas. Sí, salió en todas las cadenas, y bueno, nosotros fuimos allí a hacer reportajes, ¿no? Haciendo algo, pero las cosas se hacen bien. Hablemos del plan rector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, porque sí que nos gustaría que explicarais, ¿no?, a nuestros oyentes y videntes en qué consiste este plan y por qué recurristeis a este plan desde Ecologistas en Acción. Bueno, hay que partir de los espacios protegidos que existían antes del parque regional. Es decir, es muy importante considerar que esos espacios que se han protegido en la parte madrileña del parque nacional ya estaban protegidos. Esto es importante, y estaban mejor protegidos. Esto es importantísimo para entender que desde nuestra perspectiva el parque regional ha sido un señuelo. En realidad ha sido una excusa para movilizar de alguna manera la actividad turística en la sierra, incluso el capital inmobiliario puede ser en un momento dado, de promoción de actividades en el norte de Madrid que no tienen nada que ver con la protección. Pensemos que un parque nacional es la máxima figura de protección que existe. Y si lo que vas a hacer es desproteger, no tiene ningún sentido. Pensemos que el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o el Parque Natural de Peñalara estaba protegiendo mejor el territorio de lo que lo está haciendo el Parque Nacional. Pensemos, por ejemplo, la pernocta estaba prohibida,
la apertura de nuevas rutas de escalada. Las carreras que existían van a seguir existiendo, porque así lo dice el Plan Rector de Uso y Gestión. O sea, para el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional es importante que la carrera sea histórica. No importa cuántas personas, sí importa cuántas personas corran, pero si la carrera es histórica no hay ninguna razón para prohibirlas. Hablábamos de eso, Jesús, cuando hemos pasado por Ponferrada. Entonces, no tienen miedo a decir que no a las cosas, porque no han sabido explicar por qué se hace un parque nacional. O sea, si el territorio tiene las características para ser un parque nacional, entonces tenemos que protegerlo, para eso se hace. Y falta esa concienciación. O sea, Madrid ha aparecido en un momento que teníamos que tener todo. No nos han intentado poner playa, pues porque ya era demasiado. Pero teníamos que tener un parque nacional, y el parque nacional ha sido un reclamo turístico. Y bueno, en realidad no se está protegiendo el territorio. De hecho, bueno, pues se dan actividades que antes estaban prohibidas. La zona de máxima protección, por ejemplo, en torno a las lagunas de Peñalara, se ha reducido. Realmente no se ha hecho, como explicaba antes, un estudio de capacidad de acogida. Pensemos en cómo ha aumentado y cómo hemos cambiado nosotros también a la hora de relacionarnos con el medio. Antes la gente, hace 50 años, venía, se daba un paseíto, y ahora queremos hacer tirolinas, queremos la moto, queremos la bicicleta eléctrica, queremos hacer carreras que si no las hacemos vamos a entrar en una lista negra. Es decir, estamos relacionándonos con el medio de un modo mucho más agresivo, y somos muchos más. A mí, aquí a veces la gente que vive aquí en Manzanares, muchos pues son deportistas, son gente que le gusta la montaña, y no entienden, a veces se preguntan en Facebook por qué hay cosas que ahora no se pueden hacer que se hacían hace 50 años. Y la razón es porque somos más, y porque el modo de interactuar con el medio es más agresivo. Entonces tenemos que tener en consideración eso, ¿no? Y el Parque Nacional no está protegiendo el espacio. Por ejemplo, el texto aprobado, teniendo en cuenta que uno de los mayores impactos, que ya lo decía el Parque Regional de la Cuenca Alta, era el pisoteo, el acceso, la erosión del suelo. En el texto no se plantean las rutas de acceso dentro del Parque Nacional. O sea, tal y como está aprobado, año a año se van decidiendo cuáles son las rutas de acceso, los caminos por los que se puede caminar en el Parque Nacional. Entonces, esto es un poco absurdo, que no se hayan hecho estudios científicos que valoren el uso que se le puede dar al espacio. Esto es una cosa muy absurda. Entonces, pues esa es la dirección en la que queremos movernos, y es que realmente se pierde protección sobre el espacio con respecto a lo que había, que ya estaba. Luego, una cosa muy importante que está directamente estallándole a los pueblos sin recursos, los pueblos como Manzanares el Real, no se está beneficiando. Yo no creo que uno tenga que beneficiarse como si fuéramos un pueblo del Pirineo, de un parque nacional, pero estamos teniendo todos los problemas que ocasiona la masificación. Aquí, por ejemplo, últimamente está habiendo casi hasta barricadas en la avenida de la Pedriza de los vecinos para evitar que suba más gente a la Pedriza. Hemos visto colchonetas el fin de semana en el embalse como si esto fuera Benidorm. O sea, realmente los pueblos no están siendo protagonistas en el PRUS. O sea, todas las actividades que se realizan se van a realizar, se van a organizar desde dentro de los parques del Parque Nacional, en edificios que ya existen dentro del Parque Nacional. Los pueblos tenían que ser los protagonistas. Los pueblos deberían ser quienes, de alguna manera, si se puede rentabilizar a nivel de hostelería, de hospedaje, del atractivo que pueda tener a nivel natural en los parques nacionales, deberían aprovecharse. Y no, ni siquiera eso. Simplemente estamos recibiendo las basuras, la masificación, el ruido, la contaminación, y los pueblos no se están beneficiando realmente de lo que pueda representar de actividad en los pueblos, y esto es un grave problema.
Y entonces la perspectiva desde los pueblos está siendo que los espacios protegidos son un problema, en vez de pensar en el patrimonio heredado histórico que tenemos en la Sierra Madrileña, en cuidarlo. Sin embargo, se ve como un problema porque urbanísticamente no se pueden desarrollar, que sí pueden, pero bueno, es una excusa. O que nos está trayendo ruido, contaminación, problemas de tráfico, basura, etcétera, ¿no? Y este es un problema muy grave. Y los pueblos del entorno deberían, los parkings, por ejemplo, ¿por qué no en un parque como este? Deberían estar dentro de los municipios y que hubiera lanzaderas, por ejemplo, al interior del parque, y que las actividades que se pudieran hacer en el parque involucrasen más a los municipios. Sí, porque en otros parques nacionales esas lanzaderas existen. Aquí existe una lanzadera, no sé si está funcionando este año, como está todo tan raro, y yo no salgo este año de casa. No sé si se está organizando, otros años se ha organizado, pero desde aquí. Y había el autobús del parque. Vuelta, sí. Pero eso desapareció. Hay cosas también, bueno, porque es un parque un poco especial, ¿no? En Castilla y León tienen su propia, ¿no? administración, entonces pues también desde la granja pues había autobuses que subían al puerto de Navacerrada, pero bueno, son todas iniciativas así muy particulares y desconectadas. Sí. Oye, si os digo 5G, ¿qué os sugiere? Bueno, pues... Porque a mí lo que me han vendido del 5G, y además durante un tiempo me lo creí hasta que me abristeis los ojos, era prosperidad, era mejor comunicación, un cambio radical en el sistema de comunicación entre personas, a una velocidad de la luz. A mí que me gusta la tecnología, pues me llenaban, ¿no? Pues de ideas, ¿no? De decir, madre mía, esto es el futuro, ¿no? Que decías, ¿no? El futuro ya es presente, ¿no? Y sin embargo, a raíz de escucharos, pues yo ya no lo tengo tan claro, ¿no? Claro, bueno, yo a título personal comentaría que, bueno, mi primera perspectiva es 5G me suena a seguir creciendo y aumentando, ¿no? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, hasta 100G, así vamos a ir. Llegaremos a 100G sumando, ¿no? Y claro, estamos muy arraigados, ¿no? En esa perspectiva del crecimiento económico, crecimiento, ¿no? De todo, pero realmente no somos conscientes de que el planeta es finito, ¿no? De que los recursos son finitos, los materiales son finitos, las fuentes de energía, ¿no? También tienen sus límites. Entonces, a pesar de que nos han vendido, ¿no? Que toda esta tecnología nueva, ¿no? Las TIC es, pues bueno, la desmaterialización, ¿no? De la economía, pues estamos muy lejos de ello. Quiero decir que la nube se sostiene, ¿no? Sobre bases materiales y sobre bases energéticas. Entonces, bueno, es muy conocido, ¿no? El uso del coltán en los móviles, ¿no? En este tipo de minerales raros y en otro tipo de tecnologías. Pero bueno, más allá de eso, estamos hablando, ¿no? Pues de un fomento, ¿no? De industrias extractivistas, que bueno, pues no son materiales, ¿no? Muy abundantes en la tierra y que provocan unos impactos realmente importantes. En el tema energético hay que tener en cuenta que en la actualidad se calcula que más o menos el 10% del consumo energético global ya procede de Internet y de todo este tipo, ¿no? De tecnologías. Entonces, realmente hay que ser conscientes que seguir creciendo en ese sentido, pues para el planeta tiene unos claros límites. Luego, bueno, tendríamos que plantearnos el tema del control de datos, que el tema securitario y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, que se plantean quién controla esos datos, ¿no? Y para qué sirven esos datos, y bueno, son cosas que pues nos hacen preguntarnos, ¿no? Por nuestras libertades, ¿no? Y por nuestra capacidad de desarrollo. Y bueno, también hay
hay estudios, algunos, ¿no?, sobre efectos en la salud, en los ecosistemas. Entonces, bueno, debido, ¿no?, a todas estas cuestiones, desde Ecologistas en Acción se está trabajando este año para adoptar un posicionamiento sobre el 5G. Todavía, bueno, pues estamos debatiendo, hay distintas perspectivas dentro de ecologistas, tampoco todos lógicamente pensamos idénticamente igual, pero sí que nos preocupa especialmente, bueno, que no se respete el principio de precaución, ¿no?, de una nueva tecnología en la que, bueno, hay estudios y hay determinadas cuestiones, ¿no?, que nos anuncian, ¿no?, que bueno, no es todo tan positivo, pues bueno, pues tomar ese principio básico, ¿no?, para evitar daños mayores, ¿no?, que pueden ser realmente, pues, daños muy significativos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que plantearse de forma crítica también, ¿no?, el uso de estas tecnologías y nuestro propio uso de los datos. Hoy en día toda esa vida virtual que, bueno, nos afecta totalmente, está claro, en nuestras vidas, nos está transformando como seres humanos, claramente, en nuestras relaciones, y bueno, pues ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social y cultural. Incluso, pues, deberíamos plantearnos si realmente queremos ese tipo de tecnologías, si nos están resolviendo la vida de verdad, si no, con ellas no vamos a tener que trabajar ni hacer nada, o si realmente, pues, todo el teletrabajo, ¿no?, ahora durante el COVID, pues no era tan bonito como parecía que lo pintaban. Entonces, bueno, pues plantearnos siempre de forma crítica, ¿no?, todos este tipo de cosas que nos venden, y cuando nos insisten mucho, cuando la Unión Europea aprueba un plan de digitalización, España está también con su plan de digitalización, pues bueno, hay que plantearse si ese dinero se está usando bien, si realmente seguir esa senda, ¿no?, de digitalización va a ser positivo, y también desde una perspectiva global, porque siempre, claro, viviendo en el primer mundo nos olvidamos siempre, ¿no?, del resto del planeta, pero realmente todas estas tecnologías las va a poder disfrutar toda la población del planeta. Internet lo está disfrutando toda la gente del planeta, pues no es así. Entonces los límites son claros, es como vender el coche para toda la población del mundo. Bueno, claro, los que disfrutamos de él, pues nos olvidamos del resto, pero eso es insolidario, somos una especie única y, bueno, pues deberíamos pensar un poco más como especie. Bueno, Jesús, tú vas en bicicleta y en transporte público, que te he tenido que traer yo. Sí, intento, en ese sentido, ser un poco responsable. Muy bien. Bueno, el confinamiento, la verdad es que, bueno, estaba todo, pues, muy lanzado en los movimientos sociales a nivel ecologista, pues las últimas manifestaciones que ha habido, el Día de la Tierra, por ejemplo, y demás manifestaciones, que además la Sierra tuvo su sección dentro de la gran manifestación que salimos desde Moncloa a unirnos a la manifestación final con la pancarta de la Sierra. Había ya una serie de actividades que estaban haciéndose eco a nivel ecologista y también a nivel feminista. De repente llega la COVID, todo eso se corta, cambia totalmente y se da un giro a las prioridades, ¿no? Ahora las prioridades están en el tema sanitario y en el tema económico, ¿no? Y esa lucha, ¿no?, esa disputa política, ¿no?, entre intervencionistas y liberales y demás. Pero la vida sigue y tú has hablado, ¿no? El plan de digitalización también se está colando por ahí, ¿no? Y parece que no tiene ese eco que podría haber tenido si la COVID no hubiera intervenido, ¿no? O no hubiera trastocado, ¿no?, la vida normal, ¿no?, la senda que llevábamos. Desde Ecologistas en Acción Sierra, ¿qué actividades habéis estado haciendo? ¿Qué tenéis previsto para volver a a mentalizarnos a la sociedad de algo que es clave? Porque, bueno, vosotras no lo decís, sí que lo decís un poco más suavemente, pero luego hay otros movimientos, como hablábamos en el coche, como Extinción Rebelión, que dicen que nos extinguimos, ¿no? Bueno, en realidad nosotros durante el confinamiento seguimos un poco con la dinámica que teníamos. Seguíamos organizando nuestro siguiente taller, el tema de, bueno, en abril las manifestaciones del clima, que hicimos cada uno en nuestras casas con nuestras sombras. Nos hicimos eco en Adelante Sierra, además. Y bueno, seguimos con el tema de residuos, porque se estaba moviendo el tema de la
del cuarto vaso y quinto del vertedero de Colmenar Viejo. Y también nos estuvimos planteando, porque al principio un poco maravillados todos por la explosión natural del confinamiento, ¿no? Sobre todo aquí, que veíamos cómo los animales se empezaban a acercar y cómo, además con lo que ha llovido esta primavera, ¿no? Cómo la naturaleza tomaba su espacio, y luego nos planteamos que va a haber un desconfinamiento, ¿no? Entonces empezamos a plantear cómo sería ese desconfinamiento, teniendo en cuenta además que la sierra es el parque de todos los madrileños, cómo se acercarían hacia la sierra. Incluso llegamos a tener unas charlas con la consejería para ver de qué manera se podía controlar el descontrol que podía suponer el miedo, por una parte, de moverse a otras provincias, y también cómo las diferentes fases iban a permitir o no moverse de la provincia, y cómo la gente deseosa de salir de sus casas se va a romper la silla. No se rompe. Iba a acercarse a la sierra, ¿no? Con unas ganas de pasar, no sé, de disfrutar de la naturaleza con todo su derecho, ¿no? Y con todas sus ganas, pero intentar organizar por una parte el descontrol que podía suceder, y por otra parte también la salud, ¿no? O sea, es decir, que no hubiera contagios. Y bueno, pues hemos visto, la verdad es que nos ha demostrado muchas cosas, ¿no? Por una parte, la sorpresa de la vida natural, ¿no? Cómo es capaz de tomar su espacio. Luego ver realmente con tus propios ojos cómo interrumpimos, ¿no? Ese transcurso de la vida, ¿no? de otras especies. También ver cómo nos relacionamos entre nosotros, y bueno, ver cómo podemos trabajar en el futuro. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid acabaron todas las iniciativas cuando acabó el estado de alarma. Los parkings, por ejemplo, aquí en las sierras, aquí en la Pedriza se cerró prácticamente en la fase 1, pero bueno, ya está todo prácticamente igual, ¿no? Y bueno, ahora hemos tenido asambleas online, y estamos siguiendo con nuestro trabajo, bueno, pues nuestras iniciativas antes del COVID. Evidentemente no nos hemos podido reunir físicamente, pero seguimos con todas las iniciativas. Estamos trabajando también temas de turismo, temas de movilidad, para ver también un poco de conocimiento, de reconocimiento con nuestras marchas por la sierra de nuestro territorio, ¿no? Y bueno, hemos seguido prácticamente con todo lo que veníamos haciendo antes. Sí que la verdad que, bueno, durante el confinamiento fue un shock, ¿no? Es decir, cómo vamos a continuar, cómo nos va a dejar esto. Pero bueno, hemos seguido con nuestra actividad, con las mismas preocupaciones o más preocupados, ¿no? Porque hemos visto cómo en realidad la salud debía ponerse en el centro, y la vida, y no ha sido así. No ha sido así. Al final nos hemos dado cuenta, aunque teníamos perspectivas, ¿no? De pensar, esto nos va a abrir los ojos. No nos ha abierto los ojos. Al final hemos decidido economía. Y estamos viéndolo, ¿no? Como, bueno, pues los rebrotes hemos dejado al margen a los menos productivos. No sé cómo civilización vamos a poder soportar esto, pero entre los menos productivos están otras vidas, ¿no? Que no son las de los seres humanos, ¿no? También. Y hemos puesto por delante un tipo de economía destructora, invasora, y no sé, no parece, o sea, parece como que hemos tomado carrerilla para volver, en este espacio, para volver con más brutalidad. Porque ya lo estamos viendo, o sea, ¿no? casi como un parón para coger impulso. Sí, o sea, sí, porque ya lo ves, vuelve el ladrillo, o sea, vuelve, o sea, ¿cómo nos íbamos a imaginar, ¿no?
Es increíble eso, ver las administraciones cómo aprovecharon también con cosas que no situación, tienen nada que ver. incluso con el tema de la caza, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que nos quedamos realmente pues, impresionados. Una de las actividades que se podía hacer durante el confinamiento era cazar jabalíes, conejos, con la excusa de la superpoblación, en plena temporada de cría de aves esteparias, con la Comunidad de Madrid decide, ala. Sí, porque lo vendieron como que encima era bueno para el ecosistema, vamos, caza, que era, sí. Pero bueno, como eso, con el tema del ladrillazo, que es, vamos, la reforma de la ley del suelo es muy bestial, ¿no? Lo estamos viendo también en varias comunidades, en el propio Estado español, o bueno, el tema de la aviación, ¿no? Y la ayuda a la aviación, ¿no? Al turismo. Y al turismo en general, ¿no? Uno de los sectores que más impacto, ¿no? tiene sobre el medio natural y que más contribuye a la crisis climática, pues se le inyecta dinero. Aquí no hay ninguna renovación, ¿no? O sea que... Aquí se ha venido a apuntalar el trío corrupción, ladrillo y turismo. O sea, esa es la santísima trinidad de este país. Y entonces esto parecía mentira, nosotros somos unos ingenuos, debe ser. Pero como iba a pasar, pero ha pasado, ¿no? Y ahí lo tenemos. Lo que pasa es que al final este capitalismo tan voraz nos va a extinguir realmente. O sea, realmente vamos a morir de éxito, ¿no? Pues está claro, bueno, o sea que ya hay gente que está muriendo por lo que estamos haciendo, ¿no? No somos conscientes de ello muchas veces, ¿no? Hasta que no nos cae encima el huracán o el problema, ¿no? climático, incluso ahora con la crisis del coronavirus, pues que sí podríamos haber reaccionado. Es un proceso de zoonosis, ¿no? Y todo esto que se acaba de estudiar, ¿no? Y se ha difundido dentro de lo que cabe, pues un poco, ¿no? Y que vemos que la pérdida de biodiversidad, de complejidad en los ecosistemas, pues no es nada positivo, ¿no? Para la salud. Y en cambio pues promueve este tipo, ¿no? de pandemias y epidemias que en el futuro, por desgracia, pues seguro que tenemos más y más múltiples. Entonces, bueno, pues parece que hasta que no nos cae directamente, pero viendo la experiencia actual, yo sí, la verdad que me he quedado casi un poco más aplanado de lo que podía estar. Y como tengamos una vacuna en octubre, viva la ciencia, o sea, nos va a salvar la ciencia y vamos a convertir todo en un paraíso. Sí, a ver, bienvenida a la vacuna, cuidado, pero que mucha gente piensa en eso, en que nos va a salvar del colapso la ciencia, y no sé quién va a venir no sé, pero... Sí, porque efectivamente, o sea, la sensación que da es que estamos esperando la vacuna como agua de mayo, pero para volver a hacer lo que hacíamos. Claro. Exacto. O sea, para volver a los mismos problemas que teníamos. No, ya lo estamos haciendo y no tenemos vacuna. Claro. Efectivamente, se está viendo que sí, porque bajo el eufemismo de la nueva normalidad, al final, bueno, la normalidad con mascarilla, básicamente, distancias y alguna otra cuestión, ¿no? A nivel sanitario, pero ni eso. Y con los policías de barrio. Hay poblaciones, ¿no? que tampoco lo respetan, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, bueno, es bastante duro, pero bueno, nos tenemos que preparar lógicamente para ello, y ahí sí que es importante crear tejido social y estar cuanto más unidos y más gente, pues podremos resistir y construir dentro de lo que podamos pues algo más positivo. Como comentaba anteriormente, muchas personas hacemos cosas mal no porque queramos hacerlo mal muchas veces, sino por desconocimiento, ¿no? Entonces estoy convencido de que pues muchas de las personas que nos están viendo, escuchando, pues son personas que están sensibilizadas con el medio ambiente y con su preservación, incluso quieren hacer algo, ¿no? Y les gustaría entrar en contacto con vosotras para orientarse, para colaborar. Estos talleres, por ejemplo, que estabas comentando, Jesús, en octubre. Bueno, pues ¿cómo pueden entrar en contacto con Ecologistas en Acción Sierras? Bueno, pues lo más fácil es contactar por correo electrónico, y tenemos como dirección sierra.madrid@ecologistasenaccion.org. Esa es nuestra dirección. ¿Lo repetimos, por favor? La repito, es sierra.madrid@ecologistasenaccion.org. Todo seguido y en minúscula. Y bueno, pues esa es quizá nuestra forma de contactar más fácil, pero bueno, también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, y buscan Ecologistas en Acción Sierras Comunidad de Madrid. En Twitter también tenemos cuenta, y bueno, físicamente en el Ateneo Popular de Collado Villalba nos reunimos
cada mes, ahora no, lógicamente. Bueno, ahora habéis hecho la Universidad Socioambiental de la Sierra, que ha sido muy potente. Salvo la Universidad Socioambiental, que sí que ya por fin la celebramos presencial y online, un poco combinando las dos formas. Con más de 1.500 personas de media por sesión, o sea que se dice rápido. Ha sido, bueno, un buen seguimiento y debates también de un nivel bastante interesante. Entonces, bueno, pues a través del Ateneo pues también nos reunimos pues cada mes, los sábados y miércoles vamos alternando, y bueno, pues ya veremos en septiembre si podemos volver a reuniones presenciales o no, pero bueno, si no, online. Y como digo, bueno, la forma más fácil yo creo que es correo electrónico para contactar cualquier problema o cuestión. Perfecto. Se nos acaba el tiempo, compañeras. La verdad es que yo siempre aprendo muchísimo de grupos como vosotras, y me quedaría aquí toda la tarde y ya toda la noche, que se nos está haciendo tarde. Pero sí que me gustaría que, como hago con todos los grupos a los que entrevistamos en A 2 metros, ¿qué último mensaje queréis transmitir pues a la sociedad en general y a los habitantes de la Sierra en particular? Un poco en resumen de todas las cosas tan interesantes que habéis ido diciendo, para que remarcarlas, las que consideréis más relevantes. Pues yo creo que tenemos que intentar poner la vida en el centro. Eso significa muchísimas cosas, esto es muy amplio. Significa poner la salud, nuestra salud y la de los ecosistemas. Estamos últimamente hablando mucho de cambio climático, pero como decía Jesús, la pérdida de biodiversidad es una consecuencia también del cambio climático y del modo de vida que tenemos, no solamente del cambio climático, sino bueno, pues la depredación de ecosistemas, y esto nos está trayendo enormes problemas. Como decía Jesús, esta pandemia es una zoonosis que viene precisamente de interactuar con especies con las que no deberíamos interactuar, ¿no? Y pueden venir más, y el modo en el que estamos acabando con ecosistemas puede traernos, ya nos lo han dicho, incluso viniendo de China, las granjas. Tenemos que poner la salud, nuestra salud es también la salud de los ecosistemas, y es muy importante el cambio climático, pero no perdamos de vista la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es un drama y no podemos ser responsables, no debemos ser responsables nuestra generación de esto. Debemos ser conscientes de lo que decía antes. Como consejo, pensemos en nuestra acción individual, como repercute, repetida por millones de seres humanos, y también pensemos en que nuestra actividad tiene repercusión en seres humanos que no tienen acceso a los medios que nosotros tenemos, ¿no? Cuando habla Jesús, por ejemplo, del 5G, ¿no? Cómo nuestras basuras nuestros residuos van a otros continentes, que sufren incluso esclavitud, ¿no? para poder recoger esos materiales y luego gestionar esos residuos. O sea, realmente tenemos que ser muy conscientes de la vida y de ponerla en el centro con todo lo que significa. También el cambio climático. Hola, Sergio. Viene a comer Jesús ahora. Pero la pérdida de biodiversidad es un drama. Jesús. Bueno, yo me sumo a lo que ha comentado Belén. Yo creo que retos tenemos muchísimos y hay que actuar. Pues Belén, Jesús, muchísimas gracias por invitarnos a Adelante Sierra al programa 2 metros, y nada, estamos en contacto para las próximas actividades, que nos haremos eco de ellas, por supuesto, como siempre hacemos desde Adelante Sierra. Gracias a vosotros, a vosotras. Gracias.